La primera luz de Barcelona filtraba su claridad oblicua por las rendijas de la persiana del dormitorio cuando Daria Meléndez se incorporó con la lentitud de quien escucha su propio cuerpo como si fuera un idioma extranjero. Se llevó una mano al costado derecho. El dolor era un nudo duro, insistente, como si alguien hubiera apretado desde dentro con paciencia cruel. Había pasado la noche entre sobresaltos y náuseas. Miró el reloj de la mesilla. 6:17. El silencio del piso en el example era tan limpio que podía oír el frigorífico en la cocina, y entre ambos sonidos, la respiración regular de Iván Quintana, su marido, que dormía de espaldas con un brazo fuera de la sábana. «No vayas a exagerar», había dicho la noche anterior, cuando ella intentó explicarle ese dolor que había empezado la semana pasada. «Será algo de tensión, toma un ibuprofeno y descansa». No hubo reproche en la memoria de Daria, solo una anotación. Una piedra en el bolsillo. Se levantó y cruzó la estancia con pasos diminutos. El suelo estaba frío. Al llegar al baño, la inclinación para abrir el grifo le arrancó un quejido. Se miró al espejo un segundo. Ojeras, piel pálida, el pelo recogido deprisa. Su propia mirada le devolvió una advertencia. No podía seguir así. Necesitaba un médico. A las 7:03, Iván abrió un ojo y masculló sin incorporarse. ¿Otra vez? «Me duele de verdad», dijo Daria, ya vestida con un vaquero y una sudadera. Sentía la boca seca. «Voy al hospital. No conduzcas, por favor, pido un taxi». Iván se giró hacia la pared. «Bien, me avisas». «¿No hubo? ¿Quieres que te acompañe?» Daria no lo esperaba. Había aprendido al no esperar de él los gestos simples. Tomó el bolso, el móvil, la cartera, cerró la puerta despacio para que el golpe no la encogiera más por dentro. En la calle, la mañana tenía un frío cortante y un cielo de vidrio. El taxista la dejó ante Urgencias del Hospital del Mar, con un movimiento seco de muñeca y una indicación amable: «Que te mejores». Ella pensó en lo extraño que era que un desconocido pudiera sostenerte más que quien compartía tu almohada. 8:16. La sala de espera era una pecera translúcida llena de manos sosteniendo papeles, sudaderas, botellines de agua y ojos mirando pantallas. Daria explicó los síntomas. Dolor agudo en el cuadrante inferior derecho, náuseas, febrícula desde la madrugada. Una enfermera de voz firme le colocó una pulsera blanca y anotó su alergia a la amoxicilina. Tensión, temperatura, auscultación. Daria obedeció en la penumbra desinfectada de un box mientras un médico joven palpaba con cuidado su abdomen. Ella apretó los dientes ante el dolor que le subía como una ola cuando él llegó a un punto exacto. «Puede ser apendicitis», dijo él. «Vamos a hacer analítica y una ecografía. Si se confirma, habrá que intervenir pronto. ¿Has comido algo?» «No. Agua, solo agua». «Mejor. Te vais a quedar ingresada». Se lo dijo en plural, sin darse cuenta, como si ya contara con una compañía constante. Daria Ann sintió agradecida de que al menos la medicina tuviera nombres, protocolos, una lengua limpia que no hería. 9:27. Le pusieron una vía y le tomaron sangre. Un celador de barba gris la condujo por un pasillo donde olía a lejía y café tibio, hasta una sala de ecografía en penumbra. La pantalla mostró sombras que el radiólogo convirtió en palabras claras. Inflamación. Líquido. La traducción del dolor empezaba a tener forma. De vuelta al box, Daria envió un mensaje a su padre. «Papá, estoy en Urgencias del Mar. Parece apendicitis. Estoy bien. No vengas corriendo». Sabía que Tomás Meléndez, retirado de correos, no sabía hacer otra cosa que acudir en cuanto su hija le pedía un vaso de agua. A los 2 minutos, él llamó. Daria contestó y escuchó el firme temblor contenido en la voz de su padre. «Estoy cogiendo el metro. No digas que no vaya». «¿Estás sola?» «De momento. Iván está en casa. Dice que vendrá después». Hubo un breve silencio al otro lado. Esa clase de silencios que Tomás usaba para no decir lo que pensaba de Iván. Luego habló. «Voy yo. Mándame la planta cuando te suban». 10:41. La cirugía se programó para el mediodía. «Laparoscópica, rápida. Mejor antes de que haya complicaciones», dijo la cirujana. Una mujer de ojos claros y cabello corto que transmitía la serenidad de quien ha visto 100 veces la misma tempestad y conoce el mapa. Daria firmó el consentimiento con una mano que tembló un segundo.
Pensó en su estudio de diseño, en el muestrario de papeles que había dejado abierto, en el presupuesto que debía enviar a una editorial de Gracia. Pensó también en la planta de albahaca de su ventana. Pequeñas cosas que de pronto se iluminaban, porque el cuerpo te recordaba que vivir era un hilo fino y obstinado. Cuando Iván apareció, lo hizo con una bolsa de deporte colgando del hombro como si viniera del gimnasio. Daria le dedicó una sonrisa corta que era más educación que alegría. ¿Qué te han dicho? Operan hoy, nada grave si todo va bien. Claro que va a ir bien, dijo él, dejando la bolsa en el suelo. Por cierto, luego tengo que salir un momento, reunión con el equipo. Haré lo posible por volver cuando despiertes. Haré lo posible. Una frase gris, sin compromiso. Daria aceptó esa frase como se aceptan las sillas incómodas cuando no hay otras. Llegó Tomás poco después, con una bolsa de tela de la que sacó un cargador, una botella de agua y un paquete de toallitas. Miró a su yerno con cordialidad distante y volvió a centrarse en su hija. Le acarició la frente como cuando ella tenía fiebre a los 8 años y él inventaba historias de perros que encontraban tesoros en buzones. 12:03. La llevaron al quirófano. El antes era un hielo claro, el después un sueño con bordes de algodón del que emergió con una sensación áspera en la garganta y el vientre atado desde dentro. Una enfermera le dijo que todo había salido bien. Daria pensó que nunca una frase tan simple había sido tan hermosa. La trasladaron a una habitación compartida de la planta tercera, con una ventana que enseñaba un trozo de mar y una cama libre, aún sin sábanas, al otro lado. Una mujer mayor, detrás de la cortina, dormía conectada a una bomba de analgesia. Daria dormitó intermitencias. A ratos el dolor rugía, a ratos la morfina lo convertía en un gato manso que ronroneaba en la distancia. Tomás entró con un paso sigiloso impropio de sus años y dejó sobre la mesilla un café y 2 yogures. Le habló en voz baja, la llamó «mi valiente» y se sentó a leer un periódico doblado en 4 mientras ella volvía a cerrar los ojos. Entre las 17 y las 18 horas, el mundo adoptó una textura de sueño. Daria recordó, no como una película, sino como una hebra que atravesaba su respiración, que en su casa el lavavajillas estaba por poner y que había dejado la cafetera sin lavar. Se sorprendió de esas minucias. La vida insistía en ser exacta incluso cuando el cuerpo estaba cosido. A las 18:22 Iván reapareció. Llevaba una camiseta negra que le marcaba los bíceps y una impaciencia en la cara que no disimuló en ningún gesto. Daria le sonrió con gratitud sincera. Quería creer que su presencia era un ancla. «¿Cómo estás?», preguntó él, sin acercarse demasiado. «Tensada. Pero bien, la doctora ha dicho que ha ido según lo previsto». «Perfecto, tengo que salir un momento a hacer una llamada importante. Te dejo esto», dijo, sacando de su mochila un cargador y un neceser, que en realidad era el propio de Iván, con su colonia de siempre. «Gracias». Iván miró hacia la cama vacía y alzó las cejas. «¿Vas a estar sola aquí?» «Viene papá ahora, ha bajado por algo de comer». Él asintió y desapareció por el pasillo. Daria cerró los ojos un minuto y ese minuto se convirtió en 10. Entre el murmullo de los carros de curas y una risa apagada en el pasillo, se quedó dormida. La despertó un olor. No el del hospital, lejía, gasas, café recalentado, sino un perfume dulce, envolvente, de esos que intentan imitar flores no existentes. Daria abrió los ojos con dificultad. Por un segundo no entendió lo que veía, una figura femenina inclinándose sobre la cama vacía de la habitación, sacudiendo una manta, y una sombra conocida apoyada en el marco de la puerta. Las luces apagadas, la penumbra hecha de azul y reflejos, el mundo le costó 2 latidos de más para ordenarse. «¿Iván?», susurró. Él dio un saltito leve, como quien no esperaba que el enfermo se despertase. Sonrió con una incomodidad que Daria conocía demasiado. «Shh, duerme, cariño, todo bien». La mujer que estaba junto a la otra cama giró el rostro. Llevaba un pintalabios rojo intenso y una coleta alta, y sus ojos medían a Daria como se mide a alguien que estorba un plan. No dijo nada. Se sentó en la cama vacía como si la probara. Luego, con una naturalidad que descolocó a Daria, se metió bajo la sábana hasta la cintura y apoyó la cabeza en la almohada. «¿Qué?». Daria notó que la voz le salía rota, como si viniera desde un sótano.
¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Iván se acercó por fin a su cama y le tomó la mano con una suavidad impostada. Relájate, no te alteres, es solo por un rato. Noelia está muy nerviosa. Y yo estoy aquí contigo, ¿vale? No te falta nada, pero no montes un número. Noelia. La palabra cayó con un metal frío entre ellos. Daria la había oído antes, como quien oye una canción en la calle de la que no identifica la letra, repetida en noches en que Iván llegaba oliendo a otro perfume. Lo supo. Ese nombre había sido una sombra en su casa durante meses, y ahora, en su habitación de hospital, tomaba forma y peso. Se recostaba en una cama destinada a un enfermo. «Es una broma», dijo Daria. No fue una pregunta. «No hagas un drama», contestó Iván, casi sin mover los labios. «Me conoces. Soy práctico. Aquí nadie decía nada. Noelia está muy nerviosa. Y yo...» Hizo un gesto vago. «Yo estoy aquí contigo, ¿vale? No te falta nada, pero no montes un número». El frío que sintió Daria no vino del suero, ni del aire acondicionado. Fue una claridad. El amor, si aún quedaba, no soportaba ese gesto. Algo se alineó dentro de ella, como si su columna vertebral se hubiera quedado perfectamente recta. Observó a Noelia, que ahora tecleaba en su móvil con desparpajo, y después miró a Iván. «Sal, los dos». No fue un grito, fue una frase baja, precisa. Iván frunció el ceño y bajó la voz, como un profesor que amonesta a un alumno imprudente. «No seas ridícula, estás medicada, no sabes lo que dices». En la puerta apareció el cuerpo conocido de Tomás, su padre, con una bolsa de comida y 2 cafés. Se quedó quieto. Su mirada recorrió, en el orden exacto y con la velocidad implacable de un cartero que memoriza portales, a su hija pálida con la vía, a su yerno sentado demasiado cerca con una mano impostada, y a la mujer extraña, muy pintada, metida en la cama destinada a quien aún no había llegado de quirófano. Daria vio como el gesto de su padre se endurecía como una grieta que se cierra desde dentro. «Buenas tardes», dijo Tomás, sin subir la voz. «¿Qué clase de indecencia es esto?» Noelia soltó una risita que quiso ser ligera pero que sonó hueca. «La cama está vacía, señor. ¿Cuál es el problema?» Tomás no apartó los ojos de Iván. «El problema es», dijo, «que mi hija está recién operada y tú metes a tu amante en la habitación como si esto fuera tu salón. Levántate, ahora. Y tú», añadió mirando a Iván, «fuera». Iván intentó una sonrisa conciliadora. «Tomás, calma, no dramatices, es un malentendido. Noelia se ha mareado, no había nadie, iba a ser un momento». «Cada minuto es una falta de respeto», dijo Tomás, y su voz adquirió el timbre plano que Daria recordaba de cuando, de niña, él pedía silencio en un vagón abarrotado. «Levántate». Noelia se sentó con lentitud ofendida, como una reina a la que le corrigen el protocolo. Miró su móvil, recogió el bolso y al ponerse de pie soltó: «No hace falta ponerse teatral. Si la cama está libre, está libre». «En un hospital», dijo Tomás sin alzar la voz, «nada está libre para los caprichos, está preparado para quien lo necesite, aunque no lo veas aún». El intercambio atrajo a una enfermera, que entró con un «¿todo bien?», profesional y frío. Su mirada recorrió la escena y en menos de un segundo lo entendió. Tomás dio un paso lateral para no obstaculizarla. La enfermera, con gesto firme, invitó a Noelia a salir de la habitación. Noelia bufó y cruzó el umbral con Iván pegado a su espalda, como si temiera que el aire le mordiera. Cuando se quedaron solos, Tomás depositó la bolsa en la mesilla y le alargó un vaso de agua. No dijo «lo siento» ni «te lo dije». Le tocó la frente con los nudillos, como hacía antes para comprobar si aún había fiebre, y su roce fue un ancla. «¿Quieres que llame a alguien? ¿A tu abogada? ¿A tu amiga Paula?» Daria notó que la palabra abogada abría un compartimento secreto dentro de su pecho. No era la primera vez que lo pensaba, aunque se lo hubiera negado a sí misma. Tomó aire con cuidado. Su abdomen le devolvió un pinchazo dócil, obediente, como si incluso el dolor empezara a colocarse en su sitio. «Mañana», dijo. «Si me siento fuerte, mañana». Tomás asintió. Se sentó a su lado, abrió el café,
Le preguntó si quería sorbos. Hablaron de la cortina fea que separaba las camas, del cielo que enrojecía afuera, de un artículo absurdo del periódico. Daria se aferró a esa normalidad como una barandilla. A las 20:51, Iván regresó, solo. Traía la cara tensa, la mandíbula apretada. No miró a Tomás. Se acercó a Daria. Perdona por lo de antes. Noelia estaba fatal. Estaba vomitando. Solo quería que se tumbara un rato. Ya está, vale. No hagamos todo más grande de lo que es. Daria no miró como se mira una palabra que ya no significa nada. En su interior algo había hecho un clic suave pero irreversible. Quiero que te vayas, dijo. Hoy no te quiero aquí. Daria, no seas injusta. Estoy cansada. Quiero dormir. Vete. Tomás se puso de pie. No fue amenazante, fue sólido. Iván miró a su suegro, midió las dimensiones de la situación y decidió irse con un gesto teatral de hombros. Mañana hablamos. Te quiero, dijo, y el te quiero sonó decorativo, como esas plantas de plástico que no necesitan agua pero tampoco dan sombra. Cuando la puerta se cerró, Daria cerró los ojos y dejó que el cansancio la ocupara con la forma exacta de su cuerpo. La analgesia hacía su trabajo. El mundo se estrechó en un cono cálido. Durmió. 02:13. El pitido de una bomba de suero la despertó. Tomás dormía en la butaca con la cabeza inclinada hacia un lado, los labios entreabiertos, una mano sobre el periódico. Daria pulsó el timbre y una enfermera entró como una brisa práctica. Cambió la bolsa, revisó la vía, le preguntó si el dolor era tolerable. Daria asintió. Pensó que la noche en los hospitales tiene una claridad propia, hecha de luces bajas y respiraciones ajenas. Aceptó un paracetamol y volvió a dejarse caer. 07:06. El día nuevo entró por la ventana con un azul limpio. Daria se sintió 1 milímetro más fuerte. Caminó los 2 pasos del borde de la cama a la ventana con ayuda de su padre, y sintió, en esos 2 pasos, que la gravedad por primera vez en meses se inclinaba hacia el lado correcto. Desayunó un té y una tostada que supo a pan de verdad. Tomás le dio la noticia con su naturalidad habitual, como quien informa del tiempo. He llamado a Paula para que te cubra el correo del estudio esta semana, y he dejado un mensaje a Elsa Lorente. Dice que puede venir esta tarde si quieres. Te manda ánimos. Elsa Lorente, la abogada. El nombre se desplegó ante Daria con una nitidez nueva. Ella asintió, agarró la barandilla y con un esfuerzo que no fue solo físico, dijo, que venga, estoy lista. La enfermera asintió. La habitación se llenó de una calma que no era ausencia de ruido, sino la presencia de algo medido. Daria sintió una extraña gratitud hacia el olor que le marcaba el paso como un metrónomo. 13:03. Iván entró. Llevaba esa media sonrisa que antes había confundido con carisma. Encontró a Tomás de pie, a un lado de la cama, a Daria, erguida, pálida pero limpia, y a un hombre de seguridad con los brazos cruzados junto a la puerta. Iván miró al guarda, y luego fingió sorpresa. ¿Qué es esto? Es, dijo Daria, una conversación con testigos. Iván soltó el aire teatral. No hagas esto. No me humilles. Ayer trajiste a Noelia para acostarla en la cama de otro paciente, dijo Daria.
Esta mañana he sabido que intentaste sacar mis cosas firmando en mi nombre. No te humillan mis decisiones, te humillas tú solo. Tú no entiendes, replicó él. Ese sobre era mío. Ese sobre tenía mi nombre, dijo Daria. Y aunque fuera tuyo, has perdido el derecho a cogerlo sin pedir permiso. Iván abrió la boca, la cerró, jugó con la cremallera de su chaqueta como alguien que necesita mover las manos. Daria lo vio. Lo vio de verdad. No al marido que había querido, sino al hombre que era cuando el respeto era un obstáculo. Se oyó un carraspeo en la puerta. Elsa Lorente, la abogada, apareció con un traje sencillo y una carpeta. Saludó, se presentó, se colocó en el lado de la luz. Señor Quintana, le ruego que abandone la habitación. Mi clienta necesita descanso. Si tiene algo que decir, lo haremos por causas legales. Iván la miró con incredulidad. ¿Causas legales? Estáis locas. Esto es una locura. Daria, habla con tu padre, habla con esta señora. No te dejes manipular. Me manipularon cuando estaba dormida, respondió Daria, y la calma de su voz fue más contundente que un grito. Vete. El guardia dio un paso, sin agresividad, solo para marcar el límite. Iván evaluó el espacio y decidió retirarse con un último gesto de manos que pretendió ser magnánimo y fue patético. Cuando la puerta se cerró, Elsa tomó asiento y, sin teatralidad, empezó a hablar de posibilidades: separación, medidas cautelares, inventario de bienes, correo electrónico, contraseñas, alquiler del piso, contrato de su estudio, línea del tiempo. Daria escuchó y asintió. No se sintió arrastrada, sino por fin sujeta. Elsa mencionó citar a la enfermera y a seguridad, pedir grabaciones del pasillo y invocar el protocolo del hospital. «Hay algo más», dijo Elsa ya de pie. «Me han llamado de admisiones. Alguien intentó a primera hora de la mañana cambiar el número de contacto de su ficha. También ese alguien firmó. Presentaremos denuncia por intento de suplantación». Daria sintió que el corazón le cambiaba el ritmo, pero en esa nueva cadencia había un compás familiar, el de su propio latido cuando corría por la playa al amanecer. Tomás, que había permanecido en silencio como una pared buena, puso una mano en el respaldo de la silla de su hija. «Estamos aquí», dijo. 17:40. La tarde se estiró con su luz oblicua. Daria dio otro paseo por el pasillo con Tomás a su lado. Pasaron junto a la estación de enfermería. Dos de ellas levantaron la vista y sonreían, cómplices. Un celador les enseñó, como quien enseña una obra de arte, cómo se veía el mar desde un ventanal al final de la planta, justo cuando el sol se inclinaba y el agua parecía vidrio viejo. Daria respiró y sintió entre sus costillas un espacio limpio. Volvieron a la habitación. La cama de al lado seguía vacía. Daria se sentó y bebió agua con pequeños sorbos. En ese momento, el teléfono de Tomás vibró sobre la mesilla. Él lo miró, frunció el ceño y se lo ofreció a su hija. «Es del hospital. Número central. Contesta tú». Daria deslizó el dedo y acercó el móvil al oído. «¿Sí?» La voz del otro lado fue correcta, administrativa. Le informó que alguien había presentado en su nombre una solicitud de alta voluntaria programada para la mañana siguiente a las 8 de la mañana, con traslado a domicilio y renuncia a seguimiento. La solicitud estaba en revisión porque la firma no coincidía del todo con la de su consentimiento quirúrgico, pero que, según protocolo, si la paciente no la anulaba, el trámite seguía su curso. Daria miró a su padre. Él miró a ella. Entendieron lo mismo a la vez. Iván no iba a esperar. Iba a sacarla de ahí y llevársela a un piso donde él controlaba yales y cuentas. Ella se vio por un segundo retrocediendo a una cama sin barandillas en un salón con alfombra. Vio su estudio abierto y vulnerable, vio a Noelia con su brillo de perfume caminando por su cocina, y luego, como si en su interior alguien hubiese pulsado un interruptor que llevaba meses ahí, apagado, oyó su propia voz nítida. «Anulo esa solicitud. Y presento reclamación. Y quiero una nota roja en mi historia. No autorizar altas voluntarias sin presencia de mi abogada o de mi padre. ¿Puede dejarlo por escrito?» Del otro lado, la administrativa tomó nota con frases exactas. Colgó. Tomás dejó el móvil sobre la mesa con una delicadeza ceremoniosa, como si fuera una prueba. «Mañana a las 8 iba a venir alguien», dijo él sin dramatismo. «No vendrá, pero vendrá otra cosa». «¿Qué?», preguntó Daria, sabiendo que la respuesta dibujaría la forma del día siguiente. Tomás respiró hondo, miró hacia la puerta, como si calculara la llegada de un tren invisible, y respondió con una gravedad sin sombra de miedo: «Tus llaves.
La casa, la cuenta, todo lo que creías compartido. Vendrán a por eso, Daria. Y entonces necesitaremos más que la decencia. Necesitaremos pruebas y alguien que las entienda. La noche, al otro lado de la ventana, se iba poniendo azul oscuro. En el pasillo una camilla pasó como un barco sin ruido. Daria apretó los dedos de su padre, recordó a Elsa y la mención de las cámaras y sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba a merced del viento, sino con las manos en el timón. Aún así, el horizonte traía una línea más oscura, una que cruzaría en cuestión de horas. Y en ese momento, como si el hospital respirara con ella, la puerta de la habitación se abrió despacio y una figura conocida cruzó el umbral con un sobre blanco en la mano. «Traigo lo que buscaba», dijo la enfermera sosteniendo el sobre. Estaba en custodia. «Pero hay algo más que debo contarles». Daria sintió que el mundo hizo un leve silencio, el breve segundo antes de la ola, y entendió que lo que venía no solo sería un papel, sería la palanca. La enfermera dejó el sobre la mesa metálica con el cuidado de quien deposita un vaso lleno hasta el borde. Se llamaba Mireia, según la placa, y sus manos eran pequeñas, rápidas. Daria notó que Tomás se enderezaba un grado. El cuerpo de su padre siempre había sido un barómetro perfecto de lo inminente. «Lo retuvimos cuando su marido intentó llevárselo», dijo Mireia. «Tiene su nombre, pero el protocolo dice que ningún objeto sale sin presencia de paciente consciente o de un familiar directo validado. Dentro había documentos que no deberían estar a pie de cama, duplicados de pólizas, una carpeta con extractos bancarios y...» miró a Daria con cautela, «una copia de un contrato de alquiler con su firma, o con algo muy parecido a su firma». Daria extendió la mano con un gesto que no fue apresurado, sino escogido. Tomó el sobre y percibió el peso leve del papel, una levedad engañosa. Lo abrió. Encontró dentro el contrato de su piso. Arrendador, ellos dos como arrendatarios, cláusulas. En la última página, una firma que quería parecer la suya, con su inclinación, su trazo, pero con la falta de presión en la Z de Meléndez que ella jamás cometía. Había también fotocopias de su DNI y del suyo, el de Iván, y un papel más, suelto, con una anotación. Alta voluntaria 0800. La letra era de Iván. La reconoció como había aprendido a reconocer los matices de su voz cuando mentía. El trazo fuerte en la T, la A abierta. «Mireia», dijo Daria con una calma que reconoció con orgullo. «¿Quién más vio a mi marido entrar aquí?» «El jefe de seguridad de la planta», respondió Mireia. «Y yo. Y otra compañera. Tenemos cámaras en el pasillo, no dentro de las habitaciones, pero la entrada y salida sí quedaron registradas. He dado parte a mi supervisora. Si lo desean, mañana podemos imprimir los registros y certificar los hechos. Lo normal es que el hospital no se meta en líos domésticos, pero esto afecta a la seguridad de la paciente». Tomás asintió con la misma gravedad con que había censurado la indecencia la tarde anterior. «Le agradezco la honestidad», dijo, «y le pido una copia certificada de todo lo que proceda, hoy mismo si puede ser». Mireia asintió, se retiró, y la habitación se quedó con el rumor de las ruedas en el pasillo como única banda sonora. Daria volvió a mirar el sobre. No era solo un papel, era una pieza de un mecanismo. Vio con la claridad que a veces da el dolor bien medicado el plan de Iván. Sacarla del hospital, llevarla a casa, ponerla delante de firmas preparadas, mover dinero con su acceso al banco, tal vez cerrar su estudio mientras te recuperas, para que no tengas que preocuparte. Ella había permitido, por amor, por cansancio, por costumbre, que la frontera se difuminara. Ahora volvía a dibujarla, línea a línea. A las 19:15, Elsa regresó. Traía un maletín y una expresión práctica. «He hablado con un procurador. Mañana a primera hora presentamos medidas cautelares. Orden de alejamiento del domicilio, prohibición de disposición de bienes comunes sin firma mancomunada, restricción de acceso a sus cuentas profesionales y», miró a Daria con cautela, «una copia de un contrato de alquiler con su firma. O con algo muy parecido a su firma». Daria extendió la mano con un gesto que no fue apresurado, sino escogido. Tomó el sobre y percibió el peso leve del papel, una levedad engañosa. Lo abrió. Encontró dentro el contrato de su piso. Arrendador, ellos dos como arrendatarios, cláusulas. En la última página una firma que quería parecer la suya, con su inclinación, su trazo, pero con la falta de presión en la Z de Meléndez que ella jamás cometía.
Había también fotocopias de su DNI y del suyo, el de Iván, y un papel más, suelto, con una anotación. Alta voluntaria 0800. La letra era de Iván. La reconoció como había aprendido a reconocer los matices de su voz cuando mentía. El trazo fuerte en la T, la A abierta. «Mireia», dijo Daria con una calma que reconoció con orgullo, «¿quién más vio a mi marido entrar aquí?» «El jefe de seguridad de la planta», respondió Mireia. «Y yo. Y otra compañera. Tenemos cámaras en el pasillo, no dentro de las habitaciones, pero la entrada y salida sí quedaron registradas. He dado parte a mi supervisora. Si lo desean, mañana podemos imprimir los registros y certificar los hechos. Lo normal es que el hospital no se meta en líos domésticos, pero esto afecta a la seguridad de la paciente». Tomás asintió con la misma gravedad con que había censurado la indecencia la tarde anterior. «Le agradezco la honestidad», dijo, «y le pido una copia certificada de todo lo que proceda, hoy mismo, si puede ser». Mireia asintió, se retiró, y la habitación se quedó con el rumor de las ruedas en el pasillo como única banda sonora. Daria volvió a mirar el sobre. No era solo un papel, era una pieza de un mecanismo. Vio con la claridad que a veces da el dolor bien medicado el plan de Iván. Sacarla del hospital, llevarla a casa, ponerla delante de firmas preparadas, mover dinero con su acceso al banco, tal vez cerrar su estudio mientras te recuperas, para que no tengas que preocuparte. Ella había permitido, por amor, por cansancio, por costumbre, que la frontera se difuminara. Ahora volvía a dibujarla, línea a línea. A las 19:15 Elsa regresó. Traía un maletín y una expresión práctica. «He hablado con un procurador. Mañana a primera hora presentamos medidas cautelares, orden de alejamiento del domicilio, prohibición de disposición de bienes comunes sin firma mancomunada, restricción de acceso a sus cuentas profesionales y», miró al área con cautela, «una copia de un contrato de alquiler con su firma, o con algo muy parecido a su firma». Daria extendió la mano con un gesto que no fue apresurado, sino escogido. Tomó el sobre y percibió el peso leve del papel, una levedad engañosa. Lo abrió. Encontró dentro el contrato de su piso. Arrendador, ellos dos como arrendatarios, cláusulas. En la última página, una firma que quería parecer la suya, con su inclinación, su trazo, pero con la falta de presión en la Z de Meléndez que ella jamás cometía. Había también fotocopias de su DNI y del suyo, el de Iván, y un papel más, suelto, con una anotación. Alta voluntaria 0800. La letra era de Iván. La reconoció como había aprendido a reconocer los matices de su voz cuando mentía. El trazo fuerte en la T, la A abierta. «Mireia», dijo Daria con una calma que reconoció con orgullo, «¿y quién más vio a mi marido entrar aquí?» «El jefe de seguridad de la planta», respondió Mireia. «Y yo. Y otra compañera. Tenemos cámaras en el pasillo, no dentro de las habitaciones, pero la entrada y salida sí quedaron registradas. He dado parte a mi supervisora. Si lo desean, mañana podemos imprimir los registros y certificar los hechos. Lo normal es que el hospital no se meta en líos domésticos, pero esto afecta a la seguridad de la paciente». Tomás asintió con la misma gravedad con que había censurado la indecencia la tarde anterior. «Le agradezco la honestidad», dijo, «y le pido una copia certificada de todo lo que proceda, hoy mismo, si puede ser». Mireia asintió, se retiró, y la habitación se quedó con el rumor de las ruedas en el pasillo como única banda sonora. Daria volvió a mirar el sobre. No era solo un papel, era una pieza de un mecanismo. Vio con la claridad que a veces da el dolor bien medicado el plan de Iván. Sacarla del hospital, llevarla a casa, ponerla delante de firmas preparadas, mover dinero con su acceso al banco, tal vez cerrar su estudio mientras te recuperas para que no tengas que preocuparte. Ella había permitido, por amor, por cansancio, por costumbre, que la frontera se difuminara. Ahora volví a dibujarla, línea a línea. A las 19:15, Elsa regresó. Traía un maletín y una expresión práctica. «He hablado con un procurador. Mañana a primera hora presentamos medidas cautelares. Orden de alejamiento del domicilio, prohibición de disposición de bienes comunes sin firma mancomunada, restricción de acceso a sus cuentas profesionales y», miró a Daria con cautela, «una copia de un contrato de alquiler con su firma, o con algo muy parecido a su firma». Daria extendió la mano con un gesto que no fue apresurado, sino escogido. Tomó el sobre y percibió el peso leve del papel, una levedad engañosa. Lo abrió. Encontró dentro el contrato de su piso, arrendador, ellos dos como arrendatarios, cláusulas.
En la última página, una firma que quería parecer la suya, con su inclinación, su trazo, pero con la falta de presión en la Z de Meléndez que ella jamás cometía. Había también fotocopias de su DNI y del suyo, el de Iván, y un papel más, suelto, con una anotación. Alta voluntaria 0800. La letra era de Iván. La reconoció como había aprendido a reconocer los matices de su voz cuando mentía, el trazo fuerte en la T, la A abierta. Mireia, dijo Daria con una calma que reconoció con orgullo. ¿Quién más vio a mi marido entrar aquí? El jefe de seguridad de la planta, respondió Mireia. Y yo. Y otra compañera. Tenemos cámaras en el pasillo, no dentro de las habitaciones, pero la entrada y salida sí quedaron registradas. He dado parte a mi supervisora. Si lo desean, mañana podemos imprimir los registros y certificar los hechos. Lo normal es que el hospital no se meta en líos domésticos, pero esto afecta a la seguridad de la paciente. Tomás asintió con la misma gravedad con que había censurado la indecencia la tarde anterior. Le agradezco la honestidad, dijo, y le pido una copia certificada de todo lo que proceda, hoy mismo si puede ser. Mireia asintió, se retiró, y la habitación se quedó con el rumor de las ruedas en el pasillo como única banda sonora. Daria volvió a mirar el sobre. No era solo un papel, era una pieza de un mecanismo. Vio con la claridad que a veces da el dolor bien medicado. El plan de Iván. Sacarla del hospital, llevarla a casa, ponerla delante de firmas preparadas, mover dinero con su acceso al banco, tal vez cerrar su estudio mientras te recuperas, para que no tengas que preocuparte. Ella había permitido, por amor, por cansancio, por costumbre, que la frontera se difuminara. Ahora volvía a dibujarla, línea a línea. A las 19:15, Elsa regresó. Traía un maletín y una expresión práctica. He hablado con un procurador. Mañana a primera hora presentamos medidas cautelares. Orden de alejamiento del domicilio, prohibición de disposición de bienes comunes sin firma. Iván se giró hacia él. ¿Qué? ¿También me vas a echar de aquí? Solo estoy, dijo el guardia, para que se cumplan normas y para que nadie presione a nadie. ¿Algo más, señor? Iván miró a Daria. Por un segundo, el velo de la indignación dejó ver otra cosa, más bruta. El cálculo. No era dolor, era suma y resta. Se encogió de hombros. Muy bien. Si quieres guerra, tendrás guerra. Nos vemos en casa. Sonrió, pero fue un gesto seco. Allí no tendrás notarios. No habrá casa, dijo Daria. Hoy, antes del mediodía, cambian la cerradura. Vétele cogiendo tus cosas y deja lo que no es tuyo. Te llegará una notificación. El rostro de Iván se le arrugó el borde un instante. Miró a Tomás como si fuera el obstáculo real, y Tomás le devolvió una mirada limpia, de quien no pide permiso en su propia decencia. Fuera, dijo él, sin elevar la voz. Iván salió. La puerta se cerró con un clic pequeño. La sensación de victoria que siguió no fue eufórica, fue útil. Belén estampó una última firma, guardó sus papeles y deseó a Daria recuperación serena. Elsa se quedó. Siguiente paso, dijo. Registro civil, medidas en el juzgado de familia, oficio al hospital para preservar los registros y una cosa más, su estudio. ¿Tiene copia de seguridad fuera del piso? En la nube y en un disco en el taller de Clara, una colega. La llamaré. Hágalo. Y autoríceme por escrito a pedir a su banco un bloqueo temporal de transferencias no autorizadas. Presentaremos hoy mismo el escrito con la firma del hospital para acreditar su situación. El día corrió como corre el agua cuando le quitas piedras al cauce. A las 09:30, un funcionario del juzgado de guardia aceptó las medidas cautelares con celeridad. A las 10:15, el administrador de la finca recibió aviso para el cambio de cerradura. A las 11, un cerrajero honrado de Poblenou confirmó que podía ir a las 16 con Tomás como testigo. A las 11:30 Daria habló con Clara por teléfono. La voz de su amiga fue un abrazo que cabía por el auricular. Tu disco está aquí. Tu mesa también, si la quieres unos días. Daria agradeció, y al colgar sintió que una pieza clave, su trabajo, su lugar propio, quedaba a salvo en un territorio sin olor a colonia ajena. A mediodía llegó el registro del hospital con un sobre lacrado. El director médico firmaba un oficio en el que se certificaba el intento de suplantación de firma y el incidente de la ocupación de la cama vacía. Elsa lo leyó con una satisfacción tranquila.
Invitó a Daria a descansar. Tomás salió un momento a comer. El hospital se deshizo en ese murmullo de ruedas, pasos, campanadas leves de monitores. A las 15:40, Iván llamó. Daria no contestó. Sonó de nuevo. Guardó el número en silencio. Luego llegó un mensaje. Si cambias la cerradura, bloqueo tus cuentas del estudio. Todo está a mi nombre también. Daria lo reenvió a Elsa. A los 10 minutos, Elsa respondió con un pantallazo del auto cautelar. Prohibida cualquier disposición unilateral y cualquier intento de bloqueo de cuentas profesionales de la señora Meléndez. Desobedecer implica delito. Daria sintió que esa frase tenía el peso de un portón de hierro cerrándose en el camino de Iván. A las 16:05, Tomás acompañó al cerrajero. Daria, desde el hospital, estuvo en altavoz. Escuchó el sonido metálico, seco, que siempre le había recordado a su infancia cuando su padre volvía de repartir cartas y dejaba un manojo de llaves sobre la mesa. Esta vez el sonido fue otra cosa, un final exacto y un comienzo. La tarde siguió disciplinada. Elsa entró en la habitación con una carpeta nueva. «He conseguido que el juez señale una vista urgente para pasado mañana», dijo. Iván se ha personado con abogado y quiere una orden para entrar en el piso a recoger sus pertenencias. La pedirá. Nosotros llevaremos el oficio del hospital y el auto cautelar. Necesitaremos un testigo que explique lo de la cama y la firma. ¿Está bien si llamo a Mireia y al jefe de seguridad? Sí. Y al director médico, si quiere. Veremos si quiere, sonrió Elsa. A veces la prudencia institucional es más tozuda que la verdad, pero lo intentaremos. Daria asintió. Sintió el cansancio posarse sobre sus pestañas como polvo de harina. Se dejó caer en la almohada. En el pasillo, una familia reía sin ruido por un alta feliz. El mundo era grande, complejo, al mismo tiempo que lo suyo era nítido, acotado. Cerró los ojos un segundo, y en ese segundo el teléfono vibró. No era Iván. Era un número desconocido. ¿Sí? Buenas tardes. Habla Noelia Vaquero. El nombre entró en la habitación como una corriente de aire frío. Daria apretó el móvil, se incorporó un poco, miró a su padre. Tomás levantó el rostro alerta. Noelia, repitió Daria. ¿Qué necesitas? Solo quiero hablar, dijo ella con una dulzura aplicada, como si se untara la voz de miel. No quiero problemas. Iván está muy alterado, dice que le estás quitando todo. Yo no quiero estar en medio. Te propongo algo, que lleguemos a un acuerdo entre nosotras. Nadie tiene que saber lo de ayer, ni el hospital ni el juez. Daria escuchó, no interrumpió. Juzgó cada palabra como quien prueba una fruta con gesto de experta. ¿Qué acuerdo?, preguntó al fin. Que yo no declare, que diga que no estaba en esa habitación, que no la pisé. A cambio, tú no bloqueas la tarjeta suplementaria que Iván me dio. Necesito ese dinero, solo hasta que lo arreglemos. Si tú te pones cruel, él se pone peor. A mí me da igual él, pero me da miedo su rabia. Daria miró a Tomás, que negó con la cabeza una vez, despacio. A Elsa, que la observaba con la atención de quien no intervendrá si no se lo piden. Daria volvió a llevar el móvil a la oreja. Noelia, dijo, este no es un mercado, es un hospital. Y lo que hiciste fue una falta de respeto a enfermos que ni conoces. Si tienes miedo de Iván, apártate de su lado y busca ayuda. Yo no negocio con las migas de mi propia dignidad. Entonces te hundirá, surrujó Noelia, de pronto sin miel. No sabes de lo que es capaz. Tiene cosas tuyas, cosas que no quieres que vea tu padre. Mensajes, fotos, conversaciones, cosas de tu trabajo, cosas que te dejan mal. Daria sintió el latido un segundo en el cuello. Luego recordó su nube, su disco en casa de Clara, el oficio del hospital, el sello de Belén, el cuaderno de Tomás, y dijo, «Yo también tengo cosas, las mías y las que hicisteis ayer, y una verdad que no me da vergüenza. Haz lo que quieras, te deseo que te protejas». Colgó. El silencio que quedó no fue pesado, fue limpio. Elsa levantó la vista de sus papeles. «Bien respondido», dijo. «Lo que ella llama acuerdo se llama coacción. Lo documentaré». La noche otra vez cayó con puntualidad. Los analgésicos empujaron el dolor a la periferia. Tomás se quedó dormido en la butaca. Daria pensó en su estudio, en las maquetas, en las tipografías, pensó en el olor de la cola blanca y en el tacto áspero del cartón.
Pensó con una claridad que le erizó los brazos en que su vida cabía ahí, en ese hacer, en esa exactitud, y se durmió con la calidez de quien ha decidido. El día siguiente amaneció con una cuarta de cielo color durazno. La cirujana la encontró de pie, probando a doblarse, y aprobó con un gesto. Si sigue así, mañana alta. Domicilio con analgésicos. Quiero que alguien esté con usted los 2 primeros días. Tomás asintió con un «por supuesto». Daria sonrió. Elsa entró después con el calendario de la vista urgente. Mañana a las 12, informó. Sala 4. He citado a Mireia. El jefe de seguridad está de acuerdo, pero depende de su superior. El director médico no comparecerá, pero ha firmado el oficio. A Iván le han negado la entrada al piso sin acompañamiento policial si lo solicita. Lo solicitará, así que quizás esta tarde tengamos visita. ¿Cómo lo quieres gestionar? Con orden, dijo Daria. Que vaya a la policía, que haga un inventario rápido de sus cosas, que no toque mi estudio y que firme lo que se lleva. Perfecto. Y Daria, Elsa dudó una milésima. No quiero asustarte, pero lo haré para que estés preparada. A veces, cuando se sienten acorralados, estos hombres mienten una última vez más fuerte. Pueden decir que estás incapacitada, que has perdido la razón. Pueden llorar en el juzgado. Pueden traer mensajes impresos fuera de contexto. Lo harán. No te lo tomes como una injusticia cósmica. Tómatelo como ruido. Lo importante es lo que tú y yo sabemos y podemos probar. Daria asintió sin melodrama. Se sentía extrañamente lista para el ruido. La tarde trajo, como había anunciado Elsa, la visita de 2 agentes que acompañaron a Iván a recoger una bolsa con ropa, un par de libros y una caja de herramientas que no necesitaba. Tomás firmó como testigo. Los agentes, según contó luego por teléfono, fueron correctos, y uno de ellos, con discreción profesional, sugirió a Iván que no conviene tensar más. Iván respondió que ella está manipulada por su padre y por una abogada que quiere dinero. El agente anotó. El mundo siguió. En el hospital, Daria caminó un poco más. A la noche el dolor se volvió una línea larga, soportable. Soñó con un mar que era un pliego de papel brillante. Y al despertar, recordaba la agenda de la mañana con la exactitud de alguien que ve un plano. 10:30, traslado al juzgado. 12, vista. 14, de vuelta al hospital para el informe de alta del día siguiente. Todo encajaba. La calle olía a sal y a freno caliente cuando el taxi se detuvo frente al portal. Tomás ayudó a Daria a bajar con la precisión de quien ha apriado cajas toda su vida sin romper una esquina. Elsa pagó y al mirar hacia arriba, evaluó con ojos de abogada la geometría de las ventanas. Los balcones de hierro, el patio interior, la posible ruta de quien había forcado la hoja del estudio. En el rellano, 2 agentes aguardaban junto a Iván. El rostro de él era una mezcla de enfado y desconcierto sincero, una expresión rara en su repertorio. Tenía el papel de la nota en la mano. Daria lo pidió. Lo leyó. Se cobró lo que debía. Gracias por el aviso, campeón. N. Noelia. La inicial era suficiente. El trazo de la N era alto, adornado, el mismo de la firma del gimnasio que Daria había visto una vez en un papel olvidado. Elsa fotografió la nota y pidió a uno de los agentes que la guardara en una bolsa de evidencias. Hemos revisado el patio interior, dijo la agente. Encontramos marcas en la madera y una huella parcial. El cristal está intacto. Forzaron la vieja cerradura de madera y la regraparon con prisas al salir. No se llevaron televisión ni cosas grandes. Fueron a lo concreto. Daria entró en el piso como quien entra en un capítulo que quisiera saltarse. El salón conservaba su orden estudiado. Plantas, libros, una manta doblada. El pasillo olía a su casa y a polvo nuevo. El estudio, en cambio, era un hueco.
El ordenador había desaparecido. También 2 discos externos. La caja de materiales, papeles texturizados, muestras de tinta, estaba abierta pero intacta. Una libreta de bocetos descansaba aún sobre la mesa, abierta por la última lámina que Daria había trazado la semana anterior. El silencio pesaba como un vidrio grueso. «Falta lo digital», dijo Elsa, comprobando lo evidente. «Lo que se puede vender rápido, o lo que puede destruir rápido». Iván se apoyó en el marco de la puerta, y por un segundo pareció un hombre cansado, no un antagonista. Miró a Daria con una mezcla de ruego y orgullo malherido. «No fui yo. No lo necesitaba. Yo ya tenía...» Se detuvo, consciente del resbalón. «Olvida. Daria, te lo juro. No fui yo. Pero alguien a quien tú avisaste, sí. O alguien que supo por ti que hoy se cambiaba la cerradura. Noelia». El nombre ocupó el aire sin que nadie lo dijera. Elsa llamó al juzgado de guardia para ampliar la denuncia con el robo. Los agentes tomaron fotografías y levantaron un acta somera. Uno de ellos, joven, con el pelo cortado a cepillo, le habló a Daria con profesional delicadeza. «Señora Meléndez, ahora mismo lo más prudente es ir a comisaría a ratificar y incorporar la nota. He solicitado a la central que pidan las cámaras del patio comunitario y de la calle. Si su vecindario tiene grupo, que pregunten si alguien vio algo. Y cambie, por seguridad, la cerradura del estudio también. Ponga un cerrojo temporal por dentro cuando duerma». «No dormiré aquí. Esta noche no». Tomás asintió, rápido. «Conmigo al piso de Sanz. Allí tendrá sopa y silencio». Elsa asentía mientras marcaba un número. «Y yo hablaré con la jueza para ampliar mañana el objeto de la vista, no solo el acceso al domicilio, sino la preservación de su material profesional. Y solicitaré una orden de alejamiento también respecto a la señora Vaquero». Iván tragó y escupió una risa nerviosa. «Noelia no os debe nada. Si entró, es asunto suyo. No la metáis en esto». «Se metió sola», dijo Tomás, con la misma paz cortante con que había protegido la cama del hospital. «Y la sacaremos nosotros». El grupo se trasladó a comisaría. El funcionario de guardia recibió la denuncia empleada. Fotografió la nota, tomó declaración a Daria, a Tomás, a Iván, a los agentes. Elsa hiló los hechos con ese hilo invisible que convierte un montón de pedazos en un tejido. A la salida, ya de noche profunda, el frío de Barcelona parecía más fino. Daria tembló, no de miedo, sino de agotamiento. Tomás la cubrió con su bufanda, esa de lana áspera que siempre olía un poco a carta y a pasillo de estación. Esa noche en Sanz, Daria durmió en el cuarto antiguo de su adolescencia. Las sábanas olían a jabón de pastilla. La lámpara antigua dibujaba una sombra redonda en la pared. Tomás dejó la puerta entreabierta, como cuando ella tenía 15 años y se quedaba estudiando hasta tarde. «Por si necesitas agua», dijo, y la frase tenía la solidez de una rutina que salva. El amanecer fue una claridad justa. Daria se duchó con cuidado, se vistió con ropa blanda, comió pan con tomate con un apetito que la sorprendió. Sintió en el abdomen que el dolor se había convertido en un recordatorio sin saña. Elsa envió un mensaje. «La jueza ha aceptado ampliar. A las 12 ven con calma. Traen al Noelia». Daria respiró hondo. No se asustó. El miedo es una cuerda, y esa mañana ella sentía los hombros bien puestos para tensarla. La sala estaba igual que el día anterior, pero el aire era distinto. Había prensa local, alguien había filtrado, y Daria agradeció que las mascarillas fuesen ya un recuerdo. Podía ver las bocas y las mentiras completas. Iván llegó con su abogado. Noelia con el suyo, un hombre joven con maletín nuevo que parecía más nervioso que su clienta. La jueza entró, se sentó, tomó nota. Elsa expuso robo en domicilio durante la ejecución de medidas, nota atribuible prima facie a la señora Vaquero, ampliación de orden de alejamiento, preservación urgente del material profesional de Daria y obligación de Iván a colaborar en la recuperación si tuviera acceso a cuentas o copias. El abogado de Iván se defendió con palabras de espuma. El de Noelia intentó un funambulismo. «Mi clienta niega haber sustraído nada. La nota no prueba autoría.
Entonces, Elsa pidió una cosa simple que Daria no esperaba. «Señoría, solicito que la señora Vaquero lea en voz alta esta línea escrita en la nota para valorar similitud de trazo y presión, y que declare bajo juramento dónde estuvo entre las 15:30 y las 18 horas». La jueza alzó una ceja, como quien concede un capricho útil, y aceptó. Noelia tomó la nota fotocopiada, leyó con su voz de anuncio. Se cobró lo que debía. Gracias por el aviso, campeón. N. Mientras leía, la mano dibujaba la misma N orgullosa en el aire. La jueza lo vio. Todos lo vieron. Noelia, pálida, por fin, balbuceó un horario que no se sostenía. Dijo, estuve en casa, pero su teléfono, presentado por Elsa con un oficio rápido, marcaba otra cosa. Geolocalización a 2 calles del piso de Daria. La jueza se acomodó en su silla, respiró y pronunció con esa cadencia de martillo que tienen las decisiones sinceras. Se decreta orden de alejamiento de 100 metros de la señora Vaquero respecto de la señora Meléndez y del domicilio y estudio de ésta. Se advierte a la señora Vaquero de su deber de comparecer si es llamada por policía judicial. Se requiere al señor Quintana a abstenerse de cualquier conducta que suponga acceso o facilitación de acceso a los bienes y archivos de Meléndez. Se apercibe de responsabilidad penal. Se oficia a la comisaría para que recabe imágenes de cámaras. Se mantiene la prohibición de disposición de bienes. El mazo no golpeó. No había mazo, pero el aire sí. Iván bajó los ojos. Noelia, sentada al borde de su silla, apretó el bolso como quien apretara un pedazo de madera en un naufragio. Se fueron. Elsa tocó la muñeca de Daria con un gesto breve y cálido. «Respira», dijo. «Ahora vamos a por lo tuyo». Volvieron al piso con un cerrojero distinto. Esta vez, con una cerradura de seguridad para el estudio. Tomás hacía fotos de cada esquina, como si el piso fuera una escena que necesitara memorizar para contarla en cartas. Daria abrió una caja de cartón y, con cuadernos nuevos, empezó a reconstruir. Hizo una lista. Clientes que llamar. Proyectos en marcha. Contraseñas que cambiar. Copias en la nube. No lloró. No porque fuese fuerte, sino porque lo que tenía delante pedía manos más que lágrimas. Esa tarde llegó un correo que le devolvió una columna de aire. Clara había subido a la nube la copia de su último proyecto grande, con todas las versiones. Daria abrió su portátil de repuesto, viejo pero fiel, y vio aparecer, como un vaso de agua después de una carrera, sus archivos. Pulsó abrir, y la pantalla mostró su diseño. Una cubierta con una tipografía que había perseguido durante semanas hasta domarla. Sintió en la barriga la mezcla exacta de dolor y alegría que significa «sigo aquí». Los días siguientes fueron una coreografía discreta. Alta en el hospital, paseo lento hasta el portal, sopas de Tomás, llamadas a clientes, «estoy bien, gracias por la paciencia», cartas certificadas para el juzgado, una visita de Mireia que dejó en la portería un tarro de galletas y un «no deje de caminar despacio». Daria caminó, del salón al estudio, del estudio a la cocina, de la cocina a un balcón minúsculo, donde el aire traía olor a pan de una panadería nueva. Cada paso era una línea recta, cada línea recta un texto. Una noche, mientras Tomás ponía agua para infusión, el timbre sonó con insistencia. Daria se asomó al monitor. No era Iván ni Noelia. Era una mujer de unos 50 años, gesto digno, abrigo. Daria la escuchó con respeto. No vio manipulación, vio dignidad, la misma que Tomás le había enseñado. Respondió con una transparencia que le salía natural. Si ella devuelve lo que se pueda y no se acerca, y si colabora con la policía, yo no pediré nada más que lo justo. No quiero su vida, solo la mía. La mujer apretó los labios y asintió. Le entregó la bolsa. Dentro había el disco duro azul de Daria, uno de los 2 robados, con un golpe en una esquina. Dijo: «Lo dejó en mi casa. Dijo que lo vendería. Se lo devuelvo». Daria lo sostuvo como quien sostiene una fruta rescatada de un mercado más ruidoso. La giró, la reconoció. Tomás, a su lado, inspiró aliviado. En los días que siguieron,
Las piezas volvieron, no todas, pero las suficientes para recomponer un dibujo. Noelia declaró. Aportó nombres de un chico que hacía trabajos de recuperación rápida en el barrio. El chico fue detenido. Parte de lo sustraído apareció en un trastero con olor a moho. Iván, ante la evidencia, cambió el tono. Pasó de la arrogancia a un silencio administrativo que Daria agradeció como se agradece la ausencia de una alarma que no paraba. La vista definitiva sobre medidas se celebró un mes después. Daria, ya con los pasos firmes y una cicatriz breve como una coma, escuchó cómo la jueza confirmaba la separación de hecho. El uso del domicilio para ella, la obligación de Iván de contribuir con ciertos gastos mientras durara el proceso y la prohibición de contacto directo fuera de cauces. No había heroísmo. Había orden. El otro nombre de la paz. Al salir, Tomás la abrazó sin apretar el abdomen. Elsa sonrió sin exhibición. El sol de febrero le rebotó en la cara a Daria como un párrafo bien escrito. Luego, lo que vino no fue una épica, sino trabajo. Daria rehizo su cartera de clientes con un correo honesto. He pasado un contratiempo de salud, pero el estudio sigue. Aquí van líneas en las que trabajo. Publicó fotos de maquetas y de procesos, no de finales, para decir, sin gritar, que estaba viva. Aprendió una lección que nadie enseña en las escuelas de diseño. A blindar su estudio con copias, con doble factor, con amigos que son bóvedas. Aprendió otra, más íntima, a blindarse a sí misma con la clase de amor que no pide perdón por existir. Una tarde de marzo, al volver de entregar un prototipo a una editorial pequeña, encontró a Iván esperándola a 20 metros del portal. No se acercó. Levantó las manos como diciendo, no vengo a pelear. Daria se detuvo a la distancia del alejamiento. Él habló con una voz que ella no conocía, gastada, menos altiva. Solo quería darte esto, dijo, levantando una cajita. Es tu anillo, sé que te lo quitaste en el hospital. Lo encontré entre mis cosas, no lo vendí, no lo perdí, está aquí, te lo devuelvo. Daria miró la caja, recordó los dedos hinchados el día de la operación, recordó dejárselo en el cajón de la mesilla del hospital, luego pedirle a Tomás que lo guardara. No supo si ese anillo era el suyo o uno parecido. No quiso abrir la caja en la calle para convertir ese gesto en escena. Déjalo en el buzón, dijo. Gracias. Iván dejó la cajita, se metió las manos en los bolsillos y miró el suelo. Levantó la vista. Lo siento, dijo. No por lo que has hecho tú, por lo que hice yo. Lo siento. Daria lo escuchó. Lo intentó de verdad. Y al final supo que ese perdón no le correspondía a ella sino a un tribunal interno que Iván tendría que fundar por su cuenta. Asintió y se alejó con pasos que ya no eran los de una operada, sino los de alguien que lleva su propio peso con gracia. Esa noche en su estudio, colocó sobre la mesa el disco duro recuperado, su portátil de repuesto y la libreta de bocetos. Encendió la lámpara que acompañó su primera portada. La luz era amarilla y cálida. Abrió el archivo de la cubierta. Miró cada curva de la letra, cada blanco, cada sombra. Y en una esquina de la página, donde otros escriben capítulo 1, trazó una línea pequeña, recta, como la de una puerta que se cierra bien. Tomás entró con 2 tazas de té. Se apoyó en el marco, como Iván tantas veces, pero con ese estar que no pesa. ¿Dolor?, preguntó. Un poco, dijo Daria. El justo para acordarme de que tengo cuerpo. Bien, dijo Tomás. El cuerpo es de fiar, a veces más que la cabeza. Ella sonrió. Miró el mar que se adivinaba entre edificios. Barcelona tenía esa noche una luz limpia. ¿Sabes?, dijo. Ayer, cuando abrí el archivo en casa de Clara, sentí como si me devolvieran la voz después de un catarro largo. Hoy, cuando he puesto la nueva cerradura, he sentido otra cosa. Que por fin la puerta no solo se cierra, sino que abre hacia donde yo quiero. Tomás alzó su taza. Por las puertas que se cierran bien, y por las que abriremos nosotras. Tú, se corrigió con una sonrisa. Brindaron con té. Unos días más tarde, Daria recibió un correo de Mireia que el hospital había finalizado su expediente interno con nuevas normas para acompañantes. Entre los documentos adjuntos había una carta de agradecimiento por
contribuir con su experiencia a mejorar la seguridad de todos. Daria la leyó con una emoción sobria. No era un premio, era un eco. El último cabo suelto se ató una mañana de abril cuando Noelia compareció con su madre y con un abogado distinto. Aportó el resto del material que aún conservaba, devolvió una cantidad de dinero que había podido rescatar y firmó una conformidad por un delito leve con trabajos en beneficio de la comunidad. No era una redención luminosa, era una rectificación útil. Daria salió del juzgado con el mismo paso de siempre, pero una capa menos de sobresalto. En casa, abrió la caja que Iván había dejado en el buzón. Dentro el anillo. El suyo. Lo reconoció por una muesca minúscula en el interior. Una marca que se había hecho una mañana, de lluvia, al chocar con un borde de madera. Lo sostuvo en la palma un minuto. Luego lo guardó en una caja mayor, sin ceremonia. No se lo volvió a poner. No por rencor, sino porque no necesitaba anclas donde había aprendido costillas. Se sentó ante la mesa. Una nueva propuesta acababa de entrar. Una revista de viajes londinense quería que Daria hiciera una serie de portadas temáticas. «Nos gusta tu manera de usar el blanco», decía el correo. Daria sonrió. Abrió un documento nuevo y escribió arriba, «Límites». Pensó en camas y en puertas, en sellos y en cerraduras, en mareas y tipografías, y empezó a dibujar con la precisión de quien sabe que el diseño también es un modo de justicia, dejar espacio a lo que debe ocuparlo y recortar el ruido que no. Ese atardecer salió a caminar con Tomás hasta la playa. El agua tenía una luz de plata vieja. Él compró 2 helados absurdos en invierno como hacía para celebrar lo improbable. Se sentaron en un banco de madera. Daria apoyó la cabeza en el hombro de su padre y escuchó el mar como quien escucha la primera frase de un libro que va a quedarse, no porque grite, sino porque ordena. «Gracias por entrar», dijo ella. «¿A dónde?», preguntó Tomás divertido. «A la habitación. La tarde de la cama. Si no hubieras entrado tú, habría entrado el miedo. Y quizá me habría quedado a vivir ahí». Tomás apretó su mano. El sol al caer dejó una raya más larga sobre el agua, como la línea de una buena firma. Aquello fue fácil. Entrar. Lo difícil lo hiciste tú. Quedarte en ti. Daria respiró. El aire olía a sal, a metal leve, a pan de mañana. Se levantó despacio. Empezaron a caminar de vuelta por el paseo. «Mañana mandaré el primer boceto», pensó, y la idea le parecía tan brillante como la orilla. No necesitaba que aplaudieran. El aplauso viene y va. Lo que se quedaba era la palanca que había descubierto aquella tarde en la habitación. Su propia voz diciendo «basta», su propio pulso firmando en su sitio, su propio paso aprendiendo a cruzar una puerta sola. Y mientras la ciudad encendía sus luces, Daria supo sin melodrama, con esa certeza íntima que no admite carteles, que lo que quedaba de aquella historia no era una humillación en una cama, ni un robo a su estudio, ni un juicio en una sala. Lo que quedaba era un oficio, el de reconstruir. Un oficio que se ejercía con papeles, con sellos, con ventanas bien cerradas y con puertas que abrían hacia un lugar claro. Un oficio que a partir de ese día ejercería a diario, en voz baja, con la misma disciplina que una enfermera cambia un suero o un tipógrafo calibra una línea, estableciendo límites donde antes había sombras y dejando que por fin en el centro entrara toda su luz.